Isaías 41, en su versículo 10, dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros leemos Isaías 41 en el verso 10, tenemos que entender el contexto, en qué momento de la historia Dios está hablando a su pueblo. De hecho, el libro de Isaías, desde su capítulo 40 hasta el capítulo 66, parecieran ser dos libros totalmente distintos, porque desde el capítulo 40 Dios empieza a consolar a su pueblo a través del profeta Isaías. Pero lo que nosotros pudiéramos pasar por alto es que al pueblo que Dios le está hablando es un pueblo que está a punto de caer en manos de los babilonios. El pueblo ha fallado, el pueblo ha caído, el pueblo se ha rebelado en contra de Dios, y por ende Dios lo va a entregar en manos de los babilonios. Y aquí yo quiero hacer una pausa, porque es exactamente esto lo que muchas personas van a experimentar en este año. Nosotros tenemos que entender que nuestras decisiones traerán una consecuencia, ya sea positiva o negativa, pero no existe una decisión que quede simplemente en el aire. La Biblia habla del sembrar y cosechar, que muchas personas lo llaman hoy en día karma, pero la Biblia habla de que existe una ley que se llama la ley de siembra y cosecha. Lo que tú siembras, eso en algún momento tú vas a cosechar. Mas Dios le había dicho a este pueblo que Él lo iba a proteger, que Él lo iba a cuidar, pero Dios no podía salvar al pueblo de sus decisiones. De la misma manera que aunque Dios nos ve, nos protege y nos cuida, hay situaciones que nosotros lamentablemente, tal vez eso no es lo que usted quisiera escuchar en esta noche, pero lamentablemente nosotros tenemos que pasar y tenemos que vivir. Pero te animo a que no te desconectes, porque hay palabras de esperanza para ti en este día. Así que el pueblo de Israel enfrentaba la amenaza del exilio babilónico, una de las mayores crisis de su historia. El pueblo estaba a borde de perder su tierra, su templo y su identidad como nación. Y en medio de este contexto, Dios empieza diciéndole: no temas al pueblo. Y esto es importante, porque el no temas que se encuentra aquí, Dios no está simplemente hablando. Esto es un mandato que Dios le está dando al pueblo. Ustedes pueden tener miedo. Es cierto que vienen días difíciles. Es cierto que hay mucha incertidumbre en medio de ustedes, porque ya ustedes saben lo que está a punto de pasar. Mas yo, Dios, dice Él, no tengan miedo. Y uno pudiera decir: pero ¿cómo que no tengamos miedo si sabemos que esto está a punto de acontecer? Pero Dios le dice a su pueblo por qué ellos no deben de temer. De igual manera que Dios te lo dice a ti en esta noche, y Dios le dice: no teman, porque yo estoy contigo. Este es el Dios que nosotros tenemos. Aunque Dios le está avisando al pueblo que ellos iban a tener que pasar por un momento difícil, Dios le estaba diciendo a su pueblo: aunque el momento difícil se levante para ustedes, yo estaré con ustedes. Y alguien necesita entender en el día de hoy que aunque se levanten las tempestades, aunque se levante la tormenta en tu contra, Dios ha prometido que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Es cierto que hay incertidumbre en toda la tierra. Es cierto que hay muchas vidas viviendo de ansiedad. Es cierto que ahora mismo hay gente batallando con la depresión. Es cierto que hay gente que se levanta con muchos pensamientos por la mañana, y así mismo se van a acostar y no logran conseguir ni siquiera el sueño. Pero Dios le está diciendo a su pueblo en esta hora: no teman, porque yo estoy con ustedes. No teman, ustedes no tienen de qué temer, porque mi presencia está con cada uno de ustedes. Usted pudiera imaginarse a Moisés cuando Dios lo lleva junto al pueblo y lo lleva y lo conduce frente al mar rojo. Cualquier persona hubiera podido pensar que ese iba a ser el momento en que todos allí se iban a rendir.
Muchas personas pudieran pensar que ese iba a ser el momento en donde ya no había solución para ellos. Muchos pudieran llegar a pensar muchísimas cosas en ese momento, pero en medio de los obstáculos, Dios abrió camino para su pueblo. De la misma manera que Dios va a hacer con tu vida cada vez que te encuentres en los momentos difíciles, eso mismo Dios va a hacer con tu vida. Y continúa el verso diciendo: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortaleces. Cuando nuestras fuerzas fallan, Dios es quien nos sostiene. En estos días que tú te has sentido de ciertas maneras, en estos días que tú has estado teniendo esa mente llena de pensamientos, tú tienes que entender que Dios te está sosteniendo, que Dios, si no te abandonó antes, tampoco te va a abandonar ahora, que Dios ha estado con tu casa y va a continuar con tu casa. Cuando Dios escoge una vida, Dios no abandona esa vida en medio del camino. Dios continúa con esa vida por todo el camino, porque a quien Dios escoge y a quien Dios llama, a ese mismo Dios respalda en medio del camino.